Unidad 1. Antecedentes de la psicología de grupos. La tradición grupal. El estudio de los grupos por la psicología social vio sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la cual tomó una perspectiva de análisis de los grupos basada en la relación individuo-sociedad. Este interés por el estudio de los grupos estuvo inscrito en un contexto de transición en el que la sociedad feudal daba paso a la sociedad burguesa a través de la Revolución Francesa e Industrial, en el cual desechaban el viejo orden y las personas tomaban conciencia, a partir del movimiento social, de su capacidad para dirigir el cambio social en una u otra dirección. De esta manera, las ciencias empezaron a rechazar el individualismo predominante en la ciencia y se inclinaron por un pensamiento más psicosocial. Este cambio de paradigma se vio reflejado en la psicología de los pueblos de Lazarus y Steinthal y de Wundt, a quienes les interesó el estudio del individuo y su mente como miembros de un pueblo, con sus propias leyes, alma y psique, vislumbrando y entendiendo que los fenómenos colectivos anteceden a la conciencia de cada persona en una comunidad y que no pueden ser explicados desde lo individual. Esta visión de lo comunal o de los grupos pequeños influenciaría a Durkheim, Simmel y en especial a Tonis en su obra Comunidad y Sociedad en 1979, que ven a la comunidad como una entidad que surge naturalmente y que mantiene el equilibrio para el desarrollo del individuo que se integra e identifica en distintas asociaciones, como la familia. Además, la comunidad es el receptáculo de los valores en el que se establecen relaciones personales y familiares. Esta perspectiva se opone a la sociedad postindustrial, pues considera que crea grupos artificiales en los que las personas pierden su identidad, generando un sentimiento de soledad, aislamiento y desarraigo. Por lo tanto, estos científicos asumían que no podrían entender nada de lo que ocurría en un grupo si partían del análisis del individuo. No obstante, debido a los acontecimientos sociopolíticos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que hay un surgimiento de líderes fascistas cada vez más notorio, la psicología de los pueblos no tardó mucho en dejar paso a la psicología de las multitudes y las masas, que fue un reflejo de las preocupaciones políticas de varios científicos por esta situación. Así, el origen de esta psicología tuvo tintes políticos, la cual trataba de defenderse de las masas y movimientos sociales considerándolas como patológicas, utilizando el lenguaje de las ciencias sociales para desprestigiar a los movimientos obreros. Dentro de los estudiosos de las masas se destaca Le Bon, que fue un pionero en esta rama de la psicología. La relación de sus estudios con la psicología de grupos se puede observar en su concepción de las masas, concibiéndolas como la unión de más de dos individuos. De esta manera, para Le Bon, lo que define a la masa o a un grupo es la ley de unidad mental, por la que las personas crean una agrupación y donde se manifiesta una mente colectiva, por lo que las masas que surgen tienen características nuevas y diferentes a las de sus miembros y la personalidad individual y la racionalidad desaparecen y operan dirigidos por los instintos, por una mente colectiva irracional, impulsiva, acrítica, intelectualmente inferior que razona mediante imágenes. Por ello, para Le Bon, las masas son peligrosas, depravadas e impulsivas. De esta manera, según Le Bon, las mentes individuales se convertían en una mente colectiva mediante los siguientes mecanismos. La desindividualización. El anonimato y la sensación de poder invencible, derivados de la pertenencia a la masa, generan sentimientos de responsabilidad y pérdida de identidad en el que desaparecen la inhibición, la culpa, la vergüenza, etc., debido a la implantación de un bloqueo de la autoevaluación, introspección y autocrítica. El contagio. Las masas operan como una enfermedad contagiosa que hace que las acciones y emociones se difundan mediante una forma de imitación mutua. La sugestión. La influencia de la masa se acepta sobre bases irracionales a causa de un lazo emocional, produciendo así un estado hipnótico. La teoría de Le Bon fue blanco de muchas críticas y fue rechazada ya que consideraban que era un producto del temor de la burguesía hacia la fuerza que adquiría el movimiento obrero, ya que Le Bon no veía este movimiento bajo el contexto de lucha de clases que buscaba reivindicar sus derechos y demandas, sino que solo lo asociaba con la pérdida de identidad al surgir una mente colectiva. No obstante, sus teorías tuvieron una influencia importante en subsecuentes investigaciones, como la teoría de la desindividualización de Zimbardo en 1970, que retomaba variables como el anonimato, la difusión de la responsabilidad y la presencia y tamaño del grupo, el comportamiento impulsivo e irracional, pero hacía la aclaración de que, aunque esta teoría explicaba conductas disruptivas y agresivas, también podría producir conductas prosociales. Otro que retomó las ideas de Le Bon es Sigmund Freud,
en 1921. No obstante, este nunca admitió la idea del inconsciente colectivo y se basó en el concepto de represión para explicar los cambios del individuo al formar parte de la multitud. De esta manera, al desvanecerse la represión al estar en la muchedumbre, surgía el inconsciente y la persona era dirigida por el ello, aflorando los instintos. El líder, por su parte, era un reflejo del yo ideal de los miembros que estaba basado en sentimientos sexuales inhibidos hacia él, por lo que éste se ve obligado a amar a todos los miembros por igual para mantener el grupo o masa. Por esas épocas, McDougall, en 1921, expuso su obra The Group Mind, en donde diferenciaba entre las masas no organizadas y los grupos, siendo este último el lugar donde existía una unidad mental que establecería un sistema de relaciones entre las mentes sociales de los miembros de la agrupación y no una mente supraindividual externa a las mentes individuales como en las masas. Para McDougall, los grupos tendrían una psicología y una mente colectiva desarrollada, y para que surgiera, se deberían dar ciertas condiciones. Primero, tener un objetivo común de actividad mental. Segundo, todos los miembros deberían de experimentar emociones y reacciones idénticas frente al objeto de atención. Tercero, la mente de cada miembro debe influir en los procesos mentales de otros y debe existir interdependencia entre las actividades mentales de los miembros. Y cuarto, debe darse la conciencia de grupo como un todo en la mente de cada miembro. Por lo tanto, para McDougall, el grupo era una entidad con mente propia, cuestión que basó en las siguientes premisas en las que el grupo 1. Conserva hábitos de conducta, aunque cambie de miembros que lo conforman. 2. Posee memoria para el aprendizaje y la experiencia de grupo. 3. Contesta como un todo a estímulos dirigidos a alguna de sus partes. 4. Posee drives o motivaciones que se integran a las funciones del grupo. 5. Experimenta estados de ánimo. 6. Muestra deliberaciones y deseos colectivos. Y 7. Manifiesta un grado de opinión acerca de la admisión o rechazo de futuros miembros. La tradición individualista. Uno de los representantes de esta postura fue F. H. Allport en 1924, quien pretendía hacer de la conducta individual el objeto de estudio de la psicología desde un marco conductista que permitía la experimentación. De esta forma, la psicología social estudiaría el comportamiento social producto por estímulos sociales, mientras que la psicología individual analizaría el comportamiento no social generado por estímulos físicos no sociales, estableciendo una noción de realidad social y realidad no social. Por lo tanto, la interacción social consistiría en una secuencia de estímulos y respuestas condicionados, en el que las respuestas de una persona se convertirían en estímulos para otra persona y así sucesivamente. Esta alternativa para estudiar la conducta grupal implicaría que se debería adoptar un enfoque positivista y con ello asumir ciertas proposiciones, como la realidad es simple, tangible y fragmentable. La realidad conocida y el sujeto cognoscente son entes independientes. Las generalizaciones están libres de la influencia del contexto y del tiempo. Las causas preceden temporalmente a sus efectos o se producen simultáneamente que sus efectos. Por lo tanto, para F. H. Allport, el grupo es solo una suma de sus partes. El análisis de la conducta grupal ha de ser el análisis del comportamiento individual originado en un ambiente social producido por la presencia de otras personas. Hay que rechazar la idea de mente grupal y realidad de grupo como algo distinto a los individuos que lo forman. El concepto de grupos es una falacia que solo existe en el lenguaje, por lo que solo existen los individuos, los cuales son los únicos que actúan. La tradición interaccionista. Esta perspectiva tomó una orientación cognitivista basada en la teoría de la Gestalt, lo cual concordaba con la perspectiva psicosocial, así como en el enfoque hegemónico positivista al emplear la experimentación como parte de su método. La perspectiva gestáltica tuvo su auge en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su predominio en esta época fue debido a tres cosas. La primera es que promovía la experimentación como método para desarrollar conceptos y teorías, ajustándose a los cánones del paradigma positivista y del enfoque conductista. Segundo, enfatizaba el carácter activo del ser humano, lo que concordaba con la ideología individualista dominante de esos tiempos. Y tercero, tenía interés por los procesos cognitivos y apoyaba el reduccionismo psicologista e individualista. Además de lo anterior, aceptaba que el todo es diferente a la suma de las partes, postulado que se aplicó a la realidad grupal y evidenció que en los grupos surgen cualidades y estructuras psicológicas nuevas, que son interiorizadas por sus miembros y que se mantienen a través de la interacción. Así,
Esta postura contribuyó a promover el desarrollo de una nueva área de la psicología social, la cual fue la psicología de grupos. De esta forma, científicos como Sheriff en 1936 rechazarían el individualismo de F. H. Alport, ya que pensaban que cuando las personas pertenecen a un grupo, esto tenía consecuencias psicológicas que transformaban su naturaleza, pues la evidencia de esto era que la experiencia y la conducta del individuo era totalmente distinta al estar solo que cuando se encontraba en grupo. Por lo tanto, para Sheriff, el punto clave para la formación de grupos sería la estructura social, ya que las relaciones surgidas entre los miembros tendían, con el tiempo, a estabilizarse y organizarse a través del establecimiento de roles, normas y valores compartidos, los cuales fijaban creencias, actitudes y conductas en asuntos relevantes para el grupo. Otro científico que influyó en el estudio de los grupos fue Lewin en 1936, quien creó la teoría de campo, en el cual conceptualizaba a la persona como un punto en el espacio psicológico, en el cual se movería en una u otra dirección dependiendo del campo de fuerzas que operaran en esta dimensión. Además, para el estudio de estas interacciones utilizaba una aproximación teórica susceptible de refinamiento a través de un ciclo de teorización-investigación. De esta manera, enfatizaba la importancia de realizar generalidades conceptuales a través de la relación de las personas con el contexto, por lo que, en los grupos, cualquier explicación de los comportamientos intra- e intragrupales se debería encuadrar dentro de la sociedad global de la que forman parte, es decir, la conducta de los sujetos no se derivaría de sus rasgos internos, sino de la relación que establecen con su medio ambiente. Para este científico, el constructo fundamental era el de espacio vital o campo psicológico, en el que todos los hechos psicológicos, así como la persona y el medio, formarían parte de él, determinando el comportamiento del individuo, por lo que la conducta sería una función del espacio vital, y este a su vez sería producto de la interacción entre la persona y su ambiente. Lewin concebiría al grupo como un todo dinámico fundamentado en la interdependencia de sus miembros. Esta conceptualización supone 4 hipótesis básicas. El grupo constituye un marco de referencia de la persona. El grupo es un medio a través del cual es posible la satisfacción de necesidades físicas y o sociales. Una persona siempre forma parte de un grupo y su dinámica ejerce un impacto sobre las personas que lo constituyen. El grupo es un elemento más del espacio vital de un individuo. Estas teorías influenciaron a Ash en 1952, quien desarrolló su concepto de grupo a partir de la interacción social en la cual tanto las relaciones entre los elementos como los elementos en sí mismos son igual de importantes, puesto que el individuo y el grupo son inseparables debido a que cuando una persona forma parte de un grupo modifica su identidad social, convirtiéndose en un individuo social. Para Ash, la interacción social hace que cada persona que participe en una interacción forme una representación de los otros participantes y sus acciones, creando una representación psicológica de cada uno de ellos. Además, en estas interacciones, cada participante tiene en cuenta los pensamientos y emociones de los otros, actuando así en un campo mutuamente compartido, siendo este el primer requisito para crear un grupo. Origen de la dinámica de grupo. Moreno fue un pionero en el estudio de los pequeños grupos y en la aplicación de técnicas grupales, y ya en 1936 empieza a implementar el término dinámica de grupo. Él estudia y analiza la estructura social del grupo en su conjunto y en sus partes simultáneamente, es decir, evaluaba las relaciones interindividuales, intragrupales e intergrupales. Para ello, utilizaba el concepto de interacción y empleaba técnicas sociométricas para medir la intensidad del contacto entre los miembros de un grupo. Además, los avances científicos en las ciencias sociales y la psicología social hizo posible el desarrollo de una nueva área llamada la dinámica de grupo, que establecía a la sociometría, la experimentación de la conducta individual en grupos y la observación controlada de la interacción social como sus técnicas de investigación. De esta manera, a finales de los años 30 y principios de los 40, se consolida la dinámica de grupo de la mano de Kurt Lewin. Evidencia de este auge es el propósito de enmarcar conceptualmente a la dinámica de grupo, que fue definida por Cartwright y Sander como el campo de investigaciones dedicados a obtener conocimientos sobre la naturaleza de los grupos, las leyes de su desarrollo y sus interacciones con los individuos, otros grupos y organizaciones. Además, empiezan a aparecer laboratorios dedicados al estudio de la dinámica de grupos en los Estados Unidos de América, entre los cuales estaba el Research Center for Group Dynamics, fundado por Lewin en 1945, el cual pretendía abordar temas como la estructura y funcionamiento grupal, las relaciones entre grupos con énfasis en problemas de grupos minoritarios, la ecología grupal,
y las relaciones entre el individuo y el grupo. La psicología de los grupos en la década de los 50. En la década de los 50 surgió un interés, principalmente por la sociología, por el estudio de los grupos pequeños y que tuvo su mayor influencia del análisis del proceso de interacción de Bayes, quien concebía al grupo como un sistema cerrado, aislado en sí mismo y que reproducía el orden social al que estaba sujeto. Además, en esta época, el grupo fue el blanco del análisis de procesos psicosociales como la comparación social, la cohesión, la disonancia cognitiva, el conformismo de los grupos, etc., por lo que los temas que más fueron tratados y publicados en diferentes revistas científicas fueron el poder de un grupo para determinar la conducta de sus miembros, la presión social hacia la uniformidad de comportamiento y de creencias, codificación de las intervenciones por parte de los miembros en los grupos de discusión, liderazgo y dirección, efectos del estilo de liderazgo y el efecto de las redes sociales sobre la comunicación grupal. La psicología de los grupos desde la década de los 60 hasta la crisis de la psicología social. La década de los 60 se centró más en estudiar los estados y procesos internos del individuo como las actitudes, las atribuciones y la disonancia cognitiva, poniéndose al margen de los aspectos más sociales de la realidad grupal. Esta psicologización de la psicología social estuvo guiada por diversas razones. La primera era que se consideraba al individuo como el centro de la interacción. La segunda, debido a la formación teórica de los psicólogos sociales, estos recurrían a fragmentar y descomponer a las acciones interpersonales y sociales en segmentos más pequeños, ignorando las estructuras sociales más amplias. Tercero, los psicólogos sociales eran propensos a formular explicaciones a partir de un solo factor, sin recurrir a una explicación multifactorial. Y cuarto, existían ciertas deficiencias metodológicas y estadísticas que afectaban a la psicología de los grupos. A pesar de lo antes mencionado, en este decenio existieron investigaciones que se preocuparon por estudiar los aspectos sociales olvidados en esta época, por lo que fueron investigados temas como las estructuras grupales, en el que se trataba aspectos como el estatus y roles, comunicación, liderazgo, poder y coaliciones. Los procesos de grupo, como la atracción interpersonal y la conformidad. Y la productividad del grupo, que comparaba el rendimiento individual versus rendimiento grupal, pero también se trató la toma de decisiones. Además, Shaw, en 1976, presenta su manual titulado Dinámica de grupo, psicología de la conducta de los pequeños grupos, donde establece que un grupo es formado por dos o más personas que interactúan, y cada individuo influye en otros, y a la vez es influido por los demás. De esta forma, Shaw opinaba que los grupos formaban parte de organizaciones, culturas y sociedades diferentes, por lo que no eran arquetipos de una sociedad determinada. La psicología de los grupos en los años 80 y la aportación de la psicología social europea. Un movimiento que tuvo mucha influencia en los 80s fue la psicología social europea, que planteaba una postura entre el psicologismo y construccionismo social que se caracterizaba por el compromiso por el desarrollo de teoría y un rechazo del empirismo como medio de producción científica sin lazo alguno con un entramado teórico. El rechazo del uso de una metodología ritualista que era un intento de integrar los aspectos metodológicos en las cuestiones teóricas. El rechazo al individualismo y a la postura de redefinir a la psicología social como una ciencia fundamental y principalmente psicológica. La psicología social europea se da cuenta de que es preciso integrar los procesos psicosociales en el contexto social en el que suceden, incorporando variables psicológicas y sociales. Al respecto, Tagfeld en 1984 afirmaba que la psicología social había olvidado la conducta colectiva y el estudio de los efectos directos que la posición de los individuos en diversas partes del sistema social tenía en el comportamiento y en la identidad. Este científico criticaba que la psicología social había sido practicada en el vacío social, es decir, que las teorías presentadas como psicosociales no consideraban que la conducta social estaba en función del contexto social en el que tenía lugar, que existía una influencia recíproca entre el comportamiento y el contexto, que las personas emiten determinados comportamientos sociales en función de las expectativas sugeridas por las distintas situaciones. Este enfoque europeo superaba la visión norteamericana sobre el mundo social como la presencia o ausencia de unos pocos extraños, ya que concebían que la interacción social se daba entre individuos pertenecientes a grupos sociales con los que comparten actitudes, opiniones, conocimientos y representaciones sociales. Además,
Entendían que las interacciones no solo estaban determinadas por las características particulares de los individuos o de la percepción y cognición, sino que también estaban en función directa de los grupos sociales a los que los individuos pertenecían, de procesos psicosociales como la representación social, la identidad social y la autocategorización. Esta postura sobre los grupos fue plasmada en las investigaciones que cada científico trataba, por lo que se empezó a distinguir entre estas las áreas con mayor influencia de estudio como fueron la influencia social y los procesos intergrupales, que abordaban temas como la agresión, la toma de decisiones en situaciones de riesgo, el cambio de actitud y la percepción de grupo. De esta manera, los científicos que influenciaron a este movimiento en mayor medida fueron Moscovici, quien abordó temas como la influencia minoritaria, representaciones sociales y conflicto, y por otra parte, Tacfel, tratando tópicos como la categorización y relaciones intergrupo. En consecuencia, los estudios realizados por estos dos científicos generaron líneas de investigación tales como el planteamiento de la problemática de la explicación psicosocial, la diferenciación categorial y las relaciones intergrupo, la influencia minoritaria y la construcción social de la inteligencia. Dentro de este marco de referencia, podemos destacar el trabajo de Tacfel, el cual estuvo influenciado por su experiencia como preso de los campos de concentración nazi. Muestra de ello es que él aseveraba que la discriminación intergrupal era un proceso que subyace al conflicto intergrupal, y dicho fenómeno era inherente a la existencia de todo grupo. Así, su interés en los prejuicios raciales y las relaciones intergrupo pusieron las bases para formular su teoría de la identidad social en 1978, la cual define como la parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a un grupo social o grupos sociales, conjuntamente con el valor y significado emocional otorgado a esa pertenencia. Además, este concepto estaba asociado a la categorización social, que se concebía como el proceso que permite ordenar el ambiente social reduciendo la complejidad del entorno, lo que influye en las percepciones de las relaciones que se establecen con otros grupos que, a la hora de compararse con las demás agrupaciones, se produce un proceso de discriminación que favorece al endogrupo, garantizando a la persona la construcción de una identidad social positiva. En otras palabras, cada interacción intergrupal se basa en la valoración negativa del exogrupo frente a una valoración positiva del endogrupo. Por lo tanto, de la teoría de la identidad social, Tacfel concluyó las siguientes preposiciones. La identidad social de una persona viene dada por su conocimiento sobre su pertenencia a ciertos grupos y categorías sociales y al significado emocional y valoración que resulta de tal pertenencia. Las personas intentarán pertenecer a aquellos grupos que poseen connotaciones positivas para aumentar su autoestima y reforzar los aspectos positivos de su identidad social. La valoración que se hace del grupo de pertenencia adquiere significado en relación a las diferencias percibidas con los otros grupos, por lo que la diferencia positiva entre el grupo de pertenencia y otros grupos origina un prestigio elevado. En contraste, la diferencia negativa supone un bajo prestigio. Una extensión de esta teoría fue la teoría de la autocategorización o categorización del yo creada por Turner en 1986, la cual asumía que el autoconcepto estaba compuesto de un conjunto de representaciones cognitivas del yo, las cuales adquirían la forma de categorización del yo en función a las percepciones sobre las semejanzas intraclase y diferencias interclase. Dicho de otra manera, una persona posee múltiples conceptos de su yo, que están bien diferenciadas y que funcionan de manera independiente, y las cuales se activan en ciertas situaciones particulares. De este modo, el comportamiento grupal sería un efecto de la despersonalización del yo, en donde un individuo es despojado de su identidad personal, imponiéndole así la identidad social y su imagen positiva, trayendo como consecuencia la uniformidad del comportamiento, el pensamiento y la emoción hacia los miembros del endogrupo y exogrupo. Planteado lo anterior, Turner en 1991 aplicó esta teoría a los procesos de influencia que conducen a la conformidad y los procesos responsables del cambio social.